Está bien, está bien. Sacamos corriendo el público. Bueno, muy bien. Vamos por favor a la canción número 49. Abre mis ojos. Lo que Juan acaba de decir, cuando uno ve la grandeza a la luz. Abre mis ojos a la luz. Y dice así. 49. Por favor. Abre mis ojos A la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y y santidad. santidad. Humildemente Me acudo acudo a a ti, ti, porque tu tierna voz soy. mi Mi Espíritu Consolador, abre mi oído a a tu tu verdad. verdad. Yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis Labios para hablar. y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies Escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, y espíritu. Consolador. Listo. Y vamos por favor a la canción número 59. Dulce Consuelo. Que dice así. En Jesucristo, Señor de paz, puras negras de tempestad, almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir y que la gracia del del Salvador Salvador siempre siempre proteja proteja nuestro vivir. vivir. En nuestras luchas, en el dolor, A a cada cada paso su protección. Cristo nos llena de su vigor Y da aliento al corazón. Cuando Ya luchamos cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos luchamos llenos de fe y y no queremos desfallecer. Cristo Cristo nos nos dice, siempre tendréis gracia divina, santo poder.
Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, bienvenidos un día más, una noche más, en la presencia de nuestro Padre, teniendo esta maravillosa oportunidad de reunirnos como familia en ese mismo sentir en Cristo. Así que, bueno, una gran noche. ¿Dónde está por aquí? Nuncitas, ¿quisieras esta noche abrir, por favor, con una oración? ¿Ya abrió? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno, es que aquí me indica como si no hubiera abierto. Ah, ya, listo. Está cerrado el micrófono, Nunci. Se te volvió a cerrar. No sé qué será. No, otra vez. Otra vez se volvió a cerrar. Ay, bonita. Bueno. No, Nuncitas, creo que está cerrado tu micrófono. No. Ya, ahora sí. ¿Sí? Ay, Ahora Dios sí. mío. Ahí, no lo toques. Habla, por favor. Ay, bueno. Listo. Ya aquí yo lo veo como si lo tuviera cerrado tan raro. No. Ahí ya te escuchamos. Bueno, Padre Celestial, estamos en esta bella noche reunidos con el firme propósito de alabarte, glorificarte y agradecerte, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo, pero ante todo y por sobre todo por todas las bendiciones espirituales que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu bella palabra, por tu en este día y tiempo permitir que nosotros la conozcamos de la manera más preciosa y más pura posible. Te doy gracias, Padre, por la vida de las personas que han dedicado su vida y su tiempo a escudriñarla y mostrarla al mundo, a quienes estamos deseosos de conocer esa verdad, de glorificarte, amarte y respetarte. Gracias, Padre, porque hemos entendido que nosotros no somos nada si no estamos en Cristo Jesús, que es Cristo y esa obra redentora que Él hizo por cada uno de nosotros, que es lo que debemos procurar en nuestras vidas diligentemente, mirando siempre las cosas de arriba, esperando que la palabra tuya se haga viva en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos bendices, Padre Dios, por entender pequeñas y grandes cosas de tu bella palabra, Padre, porque realmente vivimos en un mundo de tinieblas, pero tú nos has dado la luz y el objetivo es seguir esa luz a través de Cristo, que ese Cristo se forme en cada uno de nosotros porque nuestra vida está escondida en Él. Por un resto de noche llena de ti, todo esto te lo leo en el nombre del poderoso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, Sarita. Ahora sí estamos en tus manos. Vale, buenas noches. Vamos a retomar entonces. Ya vimos con anterioridad, habíamos visto de la mano de Amparo la palabra predestinación, ¿cierto? Creo que ese término y todo lo que conlleva nos quedó claro. Después Sandra nos explicó un poco de qué era el antes, ¿cierto? Y hoy vamos a quedarnos, no solamente hoy, sino creo que por otras clases más, nos vamos a quedar todavía en el antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar el carácter del antes y algunas, bueno, no solo el carácter, sino algunas otras cualidades que tiene este antes para saber la grandeza de lo que Dios hizo en nosotros, en Cristo y cómo era ese antes.
Entonces, Dios, espérate porque no he compartido pantalla. Ok. Ahí están viendo mi pantalla de PowerPoint. Sí, nenita, sí, señora. Vale. Bueno, entonces, el antes, aquí pues digamos que encontrar una figura o algo que represente el antes es completamente difícil. Y bueno, esta fue como una figura neutra de luz para poder representar este antes, ¿cierto? El antes. Entonces, desde este antes, que es amplísimo, que es la eternidad, es la habitación de Dios, es desde aquí donde ustedes y yo fuimos escogidos y conformados de acuerdo a la imagen del Hijo. Entonces vamos a ver un poco las características de Dios para poder entender el antes, porque ese Dios es donde es el antes. En esta instancia, desde su habitación, en este antes que ustedes ven acá representado por un círculo azul grande, solo existía Dios, o solo existe Dios, vamos a hablar un poco en pasado para poder entender todo. Es el yo soy, el que soy, es el uno, es el único Dios creador. Desde aquí es donde nos vamos a ubicar en toda esta clase de hoy, sí, es desde acá. Aquí tenemos que nosotros fuimos escogidos desde su unidad, ¿sí? Marcos 12:29 nos dice que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Job 23:13 nos dice, pero Él es único, ¿sí? Es único, no hay otro sino Él. En Marcos 12:32 nos dice que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Efesios 4:6 nos dice un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender esta unidad, este uno, cómo lo tenemos que entender y de dónde procedemos y de dónde, perdón, me devuelvo, y de dónde está nuestra ciudadanía en este momento, ¿sí? Acá nosotros tenemos una... Ay, esta cosa, ¿por qué se devuelve? Tenemos una otra circulito azulito que representa a Jesucristo como imagen del Dios invisible para crear. Yo voy a explicar un poco como todas estas circunferencias para poder entender un poquito. Todo esto que vamos a ver hoy es el antes, para poderlo entender un poco y devolvernos otra vez a la unidad o al círculo azul más grande. Entonces, este segundo círculo representa, ¿sí?, a Jesucristo como imagen del Dios invisible para crear, ¿sí? Colosenses 1 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿cierto? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Y después de eso, entonces tenemos, creo que tenemos un micrófono abierto, si me ayudan ahí, porfis, porque no estoy bien, no los estoy viendo. Desde esta instancia que tenemos de Jesucristo como imagen del Dios invisible para crear, entonces es ahí donde Cristo, como esa imagen del Dios invisible para crear, entonces es donde crea las criaturas espirituales y el universo de luz, ¿sí? Estamos todos desde el antes. Entonces aquí, en estas criaturas espirituales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines y toda criatura espiritual,
fue creado desde esta imagen del Dios invisible que es Jesucristo para crear. Y desde aquí se crea, entonces, Jesucristo crea el universo de luz, que es la primera tierra, planetas, estrellas, todo lo que conocemos y desconocemos del universo primero, ¿sí? Si nos devolvemos, el versículo en Colosenses nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, las que vemos y las que no vemos. Y aquí entraría, por supuesto, lo que conocemos y lo que desconocemos, o sea, todo. Entonces, en esta figura tenemos a un Dios uno, que es en tres, que ahorita lo vamos a mirar, y ahí es nuestra habitación, ahí es donde nos escogió y nos conformó, ¿sí? Es allá, en el principio, antes de que fuera designado Cristo para crear. Entonces, fíjense que esto está bien atrás, atrás de atrás. Es bellísimo ver el as bajo la manga que tenía Dios para esta administración del cuerpo único de Cristo. Es una cosa maravillosa. Entonces, todo esto que estamos viendo acá es el antes. Aquí todavía no ha pasado nada, ¿cierto? Pero nos vamos a ubicar, obviamente es en esta, acá en esta parte, en la parte de atrás. Muy bien. Entonces, desde su unidad, Dios es uno en tres, ¿sí? Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres formas. Hay un solo Dios, pero Él ha escogido manifestarse en tres formas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es trino, significa tres en uno. Y esa es la realidad, son tres manifestaciones de un solo Dios. Esto es realmente es un misterio, pero yo sé que el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros nos lo hace ver y nos lo hace amar y entender, ¿sí? Cada forma tiene funciones específicas, pero en realidad todo lo que sucede es obra de Dios porque Él es uno, ¿sí? Jesús mismo dijo, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Entonces, acá entendiendo este uno, este Dios uno, como esos tres que estuvieron antes, o sea, en el principio, antes, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay principio ni fin, es allá, en lo incontenible, ¿sí? Es allá donde Dios nos escogió y nos conformó, es allá donde todo fue pensado, donde la palabra predestinación en todas sus características cabe, es en ese espacio. Bueno, aquí lo que vamos a empezar a ver es esas características de ese Dios uno, de esa unidad allá, esas características que hacen que sean también, digamos, mi morada, ¿dónde es que estoy en este momento? ¿Dónde es que fui escogido y conformado, cierto? Fuimos escogidos y conformados desde su supremacía y poder absoluto. Fuimos escogidos desde antes que cualquier cosa se trajera a existencia, ¿sí? Aquí tenemos a un Dios que es omnipresente, es decir, que habita en todas partes, al tiempo, omnisciente que tiene conocimiento de todas las probabilidades pasadas, presentes y futuras. Esta es una cosa maravillosa. Probabilidades, por eso es que él puede predecir, porque él contiene todas las probabilidades pasadas, presentes y futuras, aunque allá no hay tiempo, pero para que nosotros lo podamos entender un poco, existen estos tiempos que son de alguna manera ficticios, pasado, presente y futuro, digamos que fueron hechos para nosotros podernos mover un poco acá en este plano, pero finalmente el tiempo allá no hay, ¿sí? Entonces, cuando decimos de la omnisciencia de Dios es porque Él conoce todas las probabilidades. La omnipotencia, imagínate que desde allá fuimos creados, desde esa omnipotencia que tiene supremacía absoluta.
y todo lo puede, todo lo puede. Otra característica es la eternidad. Allá es donde habita la eternidad. De la eternidad, como siempre Juan nos ha dicho y lo hemos visto en la escritura, conocemos poco realmente, ¿sí? Y dice Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, eterno, sin principio ni fin, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Esto me encanta, porque el adversario siempre ha querido ser igual a Dios y quiere usurpar esa inteligencia de Dios y es insondable, así de simple, ¿cierto? Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, dice 1 Timoteo 1:17, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que tenemos un Rey eterno, que es inmortal, invisible, que no se puede ver a los ojos humanos. A ese único Dios sea honor y gloria, y es allá donde nosotros fuimos escogidos y conformados. Yo voy a hacer mucho énfasis en este escogidos y conformados de acuerdo a la imagen del Hijo, porque nosotros nos tenemos que apropiar allá de esa morada nuestra, que es allá donde vamos a estar, allá en el cuerpo de Cristo. Entonces, este es el antes de donde fuimos escogidos. Fuimos escogidos desde su estado inaccesible e inmortal, ¿sí? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esta es una palabra muy importante para poder entender un poco esta figura de Jesucristo como manifestación creadora o como el escogido por ese Dios allá atrás para la creación, para crear, ¿cierto? Él es el puente entre lo inaccesible y lo accesible, ¿cierto? Aunque hay cosas, entre comillas, accesibles que no las sabemos, o sea, que el hombre no tiene cabeza para eso, ¿sí? Entonces me encanta este versículo acá cuando dice que habita en luz inaccesible, o sea, ya no hay manera, ¿sí? Desde allí fuimos escogidos y allí volveremos a estar con Él. Desde su estado inmutable, ¿qué quiere decir esto? Inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar ni mudar. Es y siempre será igual, desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo, ojo, el Dios que está en este momento aquí en esta reunión es el mismo, con nosotros es el mismo del cual leemos en la palabra, ¿sí? Y tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es santo eternamente. Es decir, es inmutable. Acá hay otra característica que es que toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Entonces acá tenemos un versículo que sustenta lo que hablamos ahorita de la inmutabilidad de Dios. Desde su amor, esto es fantástico, porque es lo que llena todo, o sea, Dios, o sea, es una cosa magna el amor de Dios, porque Él es amor, ¿cierto? Desde todas estas características y las que no están aquí escritas, desde aquí nos ha escogido Dios, nos ha separado, nos ha hecho parte de su morada eterna más arriba de todos los cielos, ¿sí? Desde esta instancia es donde todo fue pensado. Este es el antes de todas las cosas, ¿sí? Antes de toda creación. Es muy, muy importante entender esta parte.
Cuando hablamos desde su amor, ¿sí? Dice Primera de Juan 4:16, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él, ¿sí? Desde su santidad, ¿sí? Isaías 6:3 nos dice, el uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿sí? Primera de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo deriva del griego agios y es apartar, delimitar. Decir que Dios es santo significa que está separado, apartado de toda creación. Usted está allá. Imagínate lo magno que es esa parte. Entonces, ya viendo un poco estas características, vamos a adentrarnos un poco en esta habitación para entender un poco entonces esto que se llama el principio. La consumación, y acá les hago una aclaración, este resumen que viene de aquí para adelante es sacado de un apartado de los que manda Juan, maravilloso apartado, es un abrebocas de lo que vamos a empezar a trabajar del antes, ¿sí? A seguir trabajando del antes, es para hacer esa pequeña aclaración, es un estudio de Welch, de los correos que envía Juan. Entonces, Welch nos dice que la consumación de la redención es el día en que Dios pase a ser todo en todos. Aquí es la consumación de la redención del Señor Jesucristo, ¿sí? Es cuando Dios pase a ser todo en todos. Pero un fin presupone un comienzo y este comienzo implica el principio. Entonces, Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Esta palabra principio, acá es muy importante mirar, que vamos a revisar solamente la palabra en el principio, antes de la palabra creó. O sea, el creó es a partir de Cristo. Nosotros nos vamos a ubicar acá en el principio únicamente en esta palabra. Principio es la hebrea Reshit, derivada de Rosh, que significa cabeza. Y esta palabra se usa, esta palabra se usa 349 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Reshit, la forma de la palabra en el principio de Génesis 1:1, aparece solo 3 veces en Génesis, y son estos versículos que están acá. Entonces está Génesis 2:10, que es, y salía de un río para regar el huerto, creo que son 4 veces, no 3, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Aquí tenemos las 4 cabeceras. Ahí está, Dios mío, ¿esto por qué se me devuelve? Espérate porque esto se me está devolviendo un momento. Acá. Tenemos las 4 cabeceras o comienzos de los ríos que rodeaban el Edén, ¿cierto? Acá es un uso de la palabra principio, que es cabecera, cabeza. Génesis 3:15, la raíz de esta palabra, donde habla Dios de la simiente, donde dice te herirá la cabeza, esta cabeza también es principio. Génesis 10:10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, el comienzo de su reino. Este comienzo también es principio. Génesis 49:3 nos dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Aquí la palabra el principio de mi vigor, donde se verá que Babel, un lugar o sistema, ¿sí? Cuando se habla de Babel como un lugar o un sistema, y Rubén como una persona y no una fecha en el calendario, es lo que está en vista, hablando del principio. Están estos 4 usos en Génesis. El uso común de esta palabra en toda la escritura nos inclina a pensar en el tiempo, ¿sí?
Cuando se lee la frase en el principio, ¿sí? Nos inclina a pensar en el tiempo, dice Welch. Pero si insistimos en el punto y preguntamos en el principio de qué, ¿cierto? Es una pregunta que uno se debe hacer. ¿Y cómo hallar una respuesta a esta pregunta? Entonces, si Dios existió necesariamente... Ay, te amo, amor. Que descanses. Si Dios existió necesariamente antes del primer acto de la creación, escuchen acá, esto es muy importante. Si Dios existió necesariamente antes del primer acto de la creación, no se puede decir estrictamente que el tiempo comience en absoluto, ¿sí? O sea, esto no lo podemos decir. Por ende, en este principio no hay tiempo todavía. No hay tiempo, de hecho no hay tiempo. Ni ahora ni antes, eso lo explicarán para después, pero ahí no hay tiempo. Entonces, muy importante, hay muchos usos de esta palabra que hablan, que nos hace inclinar y pensar en el tiempo, pero allá no hay tiempo ni espacio. Tenerlo muy claro en esta parte. Proverbios 8 nos indica lo siguiente, que es maravilloso estos versículos de Proverbios 8 hablando de la sabiduría. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de su creación. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y acá estamos hablando de la primera tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Sí? Aquí la sabiduría está aquí personificada y es prácticamente lo mismo que el logos, lo que está escrito en Juan, primer capítulo de Juan, ¿cierto? Entonces aquí el logos también es una personificación que está ubicado en el antes, ¿cierto? Entonces, tanto estos versículos de Proverbios como los de Juan nos llevan a la más importante revelación del significado de la palabra principio, cuando se aplica a la creación después, ¿sí? Entonces, todo esto es antes de crear. Es muy importante verlo, es bellísimo además de todo. Entonces, en el libro de Apocalipsis también está la palabra arche, que es la palabra principio, y se encuentra 4 veces y nunca se usa de otra manera que no sea con el título del Salvador, ¿cierto? Entonces tenemos acá, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, Apocalipsis 21:6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, en Apocalipsis 22:13. Entonces tenemos estos usos de la palabra principio con referente al Salvador. Muy bien. Las palabras en el principio acá implican, si vemos estos usos en Apocalipsis, no solo un comienzo, sino una persona, una primicia y una promesa. De hecho, el alfa y la omega, el sí y el amén, ¿cierto? Todo esto nos indica que en ese principio, ¿sí? Esta palabra implica que en ese principio había una meta en vista, una primicia, algo futuro que fue prometido en el acto de apertura. Aquí está implicada la predestinación de Dios. Es decir, que en esa mente, en esa inteligencia, en ese pensamiento, allá antes, donde nosotros fuimos escogidos, allá fue donde todo fue planeado, todo fue pensado allá antes de que saliera
la figura aquí y ahora en la creación de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a pasar entonces a ver 3 grandes pasajes en el Nuevo Testamento que atribuyen la creación al Señor Jesucristo, ¿cierto? O sea, ya hablamos de ese antes, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde es insondable, donde está el Dios uno, ¿cierto? Donde allí es donde nos escogió, ¿cierto? El antes es allá, donde nos escogió. Ya hablamos de eso y ahora nos vamos a adentrar en tres pasajes en la Biblia donde ya nos van a hablar de Cristo como creador, es decir, de esa figura que sale de lo insondable, de lo que no pueden ver los ojos, que sale para poder crear y poder ser ese puente, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por Hebreos, Colosenses y de última dejo a Juan, que es, digamos, el abrebocas que cierra esta enseñanza y que continúa la enseñanza dentro de 8 días. Entonces, Hebreos 1 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿cierto? Colosenses 1 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ya lo habíamos leído, está apartado, pero lo vamos a volver a leer acá. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas. Y Él es, esto me encanta porque dice, y Él es antes. O sea, estábamos hablando de allá, lo que explicamos ahora, de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora sí vamos a pasar a ver el versículo de Juan 1, el pasaje de Juan 1. Juan 1 nos... Ay, Dios santo, otra vez se me devolvió esta vaina. Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí lo podemos leer de otra manera, que es el logos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Estos 3 primeros versículos de Juan 1 los vamos a desmenuzar en la próxima clase para verlo muy de fondo y poder seguir viendo un poco más, que Dios nos muestre mucho más luz de este antes, ¿sí? Pero me encanta este estudio de Welsh porque él toma otros apartes del libro de Juan y concluye lo siguiente. Entonces, Juan 17:5 nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces esa gloria es allá, en esa morada de Dios. ¿Sí? Juan 17 nos dice, Padre, aquellos que me Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, ¿cierto? Otra vez como parecido a Juan 17, pues antecitos de Juan 17:5, ¿no? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Welsh? Obviamente hace un resumen de esto y se concluye, ¿cierto? Que en el principio, donde no hay tiempo ni espacio, antes de que el mundo fuera y antes de que cayera, era el verbo, la palabra. Desde aquí todo fue pensado para luego ser creado. Muy importante esto, desde acá, desde esa instancia.
Entonces, ahora sí, resumiendo esta primera parte, vemos entonces, antes de que el Todopoderoso emprendiera el primer acto de la creación, tuvo lugar un movimiento que está más allá de nuestra capacidad de describir o entender, pero del que se pudo hablar como condescendencia del Dios incondicionado y absoluto. A mí me encanta, mira, cuando yo leí esto, me encanta Dios, porque Dios en cualquier tiempo, de todos los tiempos, desde la caída, desde el Hechos 28, bueno, obviamente desde antes también, pero pues en cada administración. Entonces me encanta porque yo me acuerdo, este estudio de Génesis que lo hizo Amparo hace cuánto, ponle 2, 3 años y que hemos estado revisando este tema, Dios ya nos había mostrado esta parte, ¿cierto? Pero me encanta encontrar este estudio de Welch y poderlo ratificar con estos estudios. Entonces es magnífico porque Dios es igual para todos, nos da la misma sabiduría a todos y comprobarlo es magnífico, es genial. Entonces es muy importante entender esto. Esta primera esfera azul que ven acá ustedes, esta que dice Dios uno en tres, este es ese Dios incondicionado, absoluto, incontenible, ¿cierto? Insondable, eterno. Para que ese Dios, todo lo que tenía en esa inteligencia pudiera ser, Él condesciende, ¿cierto? A Cristo, a Jesucristo, a la manifestación o figura de Jesucristo, para poder crear, ¿cierto? Entonces, lo lindo de todo esto, que es lo que vamos a comenzar a ver en todo este estudio, que nos vamos a quedar un gran tiempo acá en ese antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo, nos vamos a quedar acá un gran tiempo. Lo lindo de todo esto es que ese Dios que es invisible, que no puede verse, que es incondicionado y absoluto e incontenible, se manifiesta en el reino de lo condicionado. Y manifiesto, se ve, a ver, me confundí. Ese Dios invisible en este reino de lo condicionado y manifiesto es visible en las cosas hechas. Y eso me encanta, o sea, es maravilloso. Es maravilloso y eso lo vamos a comprobar en versículo por versículo de estas cosas preciosas, ¿verdad? Entonces, en esa creación de Cristo, esa primera creación de la parte espiritual y de la parte física, ahí ya Dios se está haciendo visible, ¿sí? Y entonces comienzan a pasar cosas divinas, como en el Nuevo Testamento, donde la creación se atribuye a Cristo, donde dice, Él conlleva los títulos de la palabra, la imagen expresa de su persona, ¿sí? Entonces es la manifestación de ese Dios invisible, ¿cierto? Entonces, cuando Él encarna, pues por supuesto que ya viene otra palabra mucho más condescendiente. Entonces, entender esta figura desde el antes, donde nosotros ya estamos sentados, de donde fuimos escogidos, toda esa magnificencia, vamos a empezarla a entender en la condescendencia de Cristo para que Él comience ahí a crear y ahí mismo se comenzó Cristo, por supuesto, con ese plan que ya había desde antes, la creación visible, la creación invisible, lo espiritual, lo que se ve y lo que no se ve. Hasta aquí estamos todavía en el antes. Aquí todavía no, no está el adversario, digamos, está el querubín creado como luz, como ángel de luz, ¿cierto? Pero todavía no ha pasado nada acá. Entonces, hasta aquí vamos a dejar como gran resumen siguiendo el estudio de este antes de la fundación del mundo. Entonces, yo antes de darle la palabra a Juan, yo quisiera preguntarle a ustedes si tienen preguntas. Ana, Victoria, Nunci. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta acá porque me parece un tema vital, precioso y muy importante que quede claro. Entonces quiero saber si tienen alguna pregunta. Liliana, Emma, alguno que tenga alguna pregunta.
No, señora, por ahora no. Vale, Ana, gracias por contestar. Entonces, pues, no sé, Marita, ¿sí? sí, antes de darle la palabra a Juan, pues para que quede claro lo de sin tiempo, es recordar que el tiempo viene luego cuando se le da la función al sol y la luna, a los movimientos de la Tierra, es ahí donde comienza el tiempo. Entonces, para que sea fácil entender que esa atemporalidad está en lo Ionian, en ese comienzo de Dios, Excelente. porque el tiempo viene luego, Ujú. cuando ya es creado el sol, la luna, y ya Dios le da la función de rotación y traslación a la Tierra, ahí comienza prácticamente la restauración. Ujú. Es donde comienza. Y para que pues complementar esto que estoy diciendo, de pronto ya es un algo a título personal que pues es una conclusión a la cual he podido llegar. Siempre se ha escuchado que la ciencia habla de miles de millones de años, que cuando datan por carbono 14, entonces las eras geológicas son millones y millones de años. Entonces, para poderlo entender, es tratando de medir lo que no tenía tiempo, porque el tiempo, para que nosotros podamos ver que el hombre en su sabiduría, que es creyéndose querer ser Dios y medir todas las cosas, se hablan de millones y millones de años que no se pueden medir porque en la época en que vivieron estas criaturas y todo lo anterior a la caída, no había tiempo. El tiempo solo surge en la restauración. Así que esas mediciones no corresponden ninguna a esos tiempos que ellos dicen, porque no había tiempo. Entonces la medida que dan es ya en los años que nosotros conocemos como años, y por eso es que son exageraciones que no caben en la mente. Solo era como para aportar ese pedacito en cuanto al tiempo, que es genial entender por qué hablan de la era mesozoica y, mejor dicho, criaturas con atrás, es por eso, porque no había tiempo y lo miden en nuestro tiempo que no es correcto. Ya, era con... Excelente, Amparito, gracias. Excelente aporte. Cosa que prácticamente esta fue como la respuesta de una, no de una cosa que seguramente no tenía muy clara, respetaba el tiempo de Dios para esa respuesta, y era esa, porque hablo por mí, yo no sé, creo que en el cuerpo no era como muy claro la parte de la parte de creación desde donde Jesucristo como que había empezado, o sea, uno decía, pero ¿será que aquí o allá o lo que sea? O sea, como esa parte, para mí, por ejemplo, no había sido, yo siempre le decía, bueno, Padre, yo te dejo a ti, que tú seas el que me respondas, porque igual yo creo en ti y simplemente lo creo, lo veo y paré de contar y esperando a que Él me respondiera. Pero aquí me quedó clarísimo, porque esa era una de las cosas que siempre le había orado a Dios para que me respondiera, y pues hoy aquí está la respuesta. Y por eso es que decimos, Dios en su infinita misericordia conoce muchísimo nuestros corazones, nos conoce totalmente, y Él sabe en qué momento nos puede dar las respuestas para nosotros poderlo entender, porque nosotros decimos, bueno, pero pasa el tiempo, bueno, nuestro tiempo, y no recibimos respuesta, pero simplemente es porque como nosotros nos presentamos a Él, como siempre lo decimos y lo repetimos, desnudos, vacíos, y Él sabe en qué momento específico nos da esas respuestas. Y una de las respuestas que por lo menos a mí me ha dado y me ha quedado muy clara es esa parte de en qué momento empezó Jesucristo, en qué momento empezó esa creación y cómo fue, porque yo decía, bueno, siempre lo vamos en Jesucristo, pero yo decía, fue antes, en ese sin tiempo, en esa eternidad. Bueno,
y aquí fue la respuesta. Entonces, pues obviamente le doy primeramente gracias a Dios por eso, y pues a las personas obviamente como Sara o como estos hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres que abrieron su corazón, Juan, bueno, que nos han venido poniendo, y a través del Espíritu obviamente dando todas estas respuestas. Bueno, para complementar entonces, que quede claro, todo el tiempo cuando ya Dios crea, Génesis 1:1, no existe el tiempo, no hay tiempo, porque el tiempo es una limitante, digámoslo así. Entonces, Génesis 1:1, sencillamente están todas las cosas sin el tiempo porque no hay necesidad. Está creando Dios la masa, la energía y lo que Él es, que le pone a la creación, que es la luz, y todo es perfecto. Recordemos que durante esta época, por llamarlo de otra manera, durante esta época, el querubín, que estaba asignado para ayudarle a Dios con su sabiduría, en el sentido de Dios es el creador y el querubín, el que trabajaba para esta creación, pues no había ni oscuridad, no había tiempo, no había muerte, no había nada de eso. Sencillamente era la masa y la energía alistando el planeta para la criatura que iba a colocar Dios ahí, bendecirlo. Entonces, Génesis 1 no tiene tiempo. Cuando viene Génesis 2, tampoco. Ahí no hay, que es la caída, es donde empieza todo lo bello, todo lo que tenía forma, empieza a deformarse, un universo lleno, repleto de lo que Dios que es luz, empieza a oscurecerse por la maldad, por lo que este querubín permite, pero tampoco hay tiempo, nada. Por eso es allí donde están estas criaturas caídas y donde está ubicada todas las eras geológicas. Allí, donde el hombre quiso colocarle tiempo a lo que no tenía. Entonces, por eso es que ellos se encuentran y en ese revuelto de fósiles, de cosas, precisamente tratan de ubicarle y darle una datación de acuerdo a lo que se conoce hoy en día, pero no se puede, por eso es tan confuso. Y lo que tú dices, no podemos meter un círculo dentro de un cuadrado, no, de ninguna manera le pueden dar orden, pues trataron. El tiempo inicia realmente cuando ya las condiciones cambian. Entonces ya Dios restaura, seguramente que existían los astros para bendecir todos a la tierra, y cuando Dios hace la restauración ya en otra condición, porque ya existe la noche, ahora sí ya hay oscuridad, entonces es cuando Dios establece el tiempo con un propósito, y es ya ubicar las criaturas para que sus propósitos sean ya que darles un tiempo determinado para tomar una decisión, que me imagino que es también lo que se va a hablar más adelante. Entonces empieza a contar el tiempo, entonces tiene toda la lógica y va encajando. Bueno, es eso. Excelente. Sí, acá digamos que vamos a ver una serie de características poco a poco. Todavía quiero que tengamos la mente puesta en ese antes, porque importante la aclaración que hace Amparito del tiempo, muy importante que nos ubiquemos allá en ese antes, donde no había todavía tiempo y que el tiempo va a ser después. Bueno, sigue Juan porque se me fue la paloma de lo que iba a decir. Juan, por favor, tus aportes. Bueno, hay más que meditar de lo que yo puedo comentar. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Qué otro versículo me venía al pensamiento? Lo sacaste tú, Amparo, creo que fue la última reunión. Lo visible fue hecho de lo invisible. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Qué bonito ese versículo, ¿no? Que Él creó todas las cosas visibles e invisibles.
Y esto es muy hermoso porque es verdad, cada palabra, y sobre todo en el gran misterio, cuando lo revela Pablo, pues encontramos una profundidad que solo podemos abrir la boca, callarnos y al mismo tiempo, en toda esa eternidad que entendemos por qué, por las cosas visibles. Es decir, ¿quién ha hecho este universo? ¿Cómo ha conformado sus estrellas? Es maravilloso y todo para alumbrar el hogar donde puso al hombre, de donde venimos nosotros, con todas estas criaturas que nos rodean, es decir, todo este esplendor que nosotros vemos, pues nos hacen ver un poquito de ese ser grandioso, y no tenemos palabras para poderlo describir. Y ahí también me viene al pensamiento ese propósito suyo, qué bonito, la palabra principio, arche, cabeza, la cabeza de los ríos que conformaban el jardín del Edén, la cabeza, se utiliza todavía en castellano con ese principio, ¿no? ¿Y quién es la cabeza de este invento? Se dice en las patentes que el hombre va descubriendo, ¿quién ha sido la cabeza de esto? Y esa cabeza, pues es mucho antes de todo lo que hizo, inventando sus cosas. Es decir, esto es lo que podemos entender, porque esta es precisamente la labor que tiene ese espíritu de revelación, enseñándonos las cosas de Él. Y esa es la labor que ha tenido nuestro Dios, rebajándose hasta lo último, para después llenarlo todo y volvérselo a llevar redimido todo al Padre, que será después del milenio, cuando el último enemigo sea destruida, la muerte, y que toda la cizaña sea echada en el lago de fuego, y se dé comienzo ¿a qué? Se dé comienzo a lo que él se propuso desde antes de la fundación y de la caída del mundo. Ya lo tiene pensado, ya sabe, la cabeza ya sabe. Por eso es que sabe el final desde el principio, porque conoce todas las probabilidades y los movimientos que su adversario puede hacer. Y efectivamente sabe perfectamente mover sus piezas como él quiere, mover todo su poder para conseguir aquello que se ha propuesto. Y esto es. Fijaros que vamos a ver también en Efesios, para ver la grandeza de este gran misterio, para lo cual Pablo es puesto en prisión, pero es el prisionero de Jesucristo, para que no tuviese nada más que pensar. Es decir, Dios lo aparta a un sitio en más oscuro, en una prisión en Roma, lo desliga carnalmente de todos sus hermanos judíos, a los que él amaba, y que nos cuenta en Romanos que él en su viejo hombre desearía ser anatema para ir a ver si sus hermanos se arrepentían y
y no cayeran en la ceguera. Ese es su gran deseo, su gran amor, pero su gran amor personal. Sin embargo, él sigue las directrices, sabiendo ya en el libro de Hechos, que es el libro de la transición de todos los tratos que Dios iba llevando en el Evangelio que había por medio de los padres y los profetas desde Abraham, y que habían dejado por escrito en sus escrituras. Esos tratos y administraciones de nuestro Dios mudan, se quedan en suspenso, no que no se vayan a cumplir, pero se van a reatar. Se van a reatar cuando Él aparezca en gloria. Y ciertamente cuando nosotros aparezcamos con Él, da de nuevo comienzo ese proyecto. Entonces es maravilloso, porque esto lo que nos debe producir es un descanso enorme, sabiendo que nuestro Dios lo tiene todo en sus manos y que a Él le costó mucho. Él pagó un precio que también está más allá de nuestro entendimiento. Como él dice, sería probable que alguno muriese por alguno bueno, pero él nos muestra un poquito de su amor, viendo que nosotros, siendo pecadores, él murió por cada uno de nosotros. Es decir, y fijaros bien, es como os digo, ¿no? En esta condescendencia de Cristo, en donde vemos estas cosas tan profundas y que solo nos produce admiración, adoración, nos sale la adoración de una manera natural. En esa condescendencia en Cristo, Él nos deja ver su naturaleza. Es decir, cuando nosotros escuchamos Dios es amor, es que esa es una de sus cualidades personales. Esto es precioso. Y las vemos efectivamente en el amor que derramaba Jesucristo por sus discípulos y por todos los que se acercaban y todos los que el Padre le acercaba. Es precioso. Como ahí vemos que Él trata con los individuos, que Él no trata con las masas de gente, no trata con las convenciones llenas de números, sino que escoge a 12 de la región más pobre del territorio, que era Galilea, unos pescadores. Como esto se repite en Romanos, mirad que no hay muchos nobles entre vosotros, ni muchos sabios según la carne, sino que lo necio de Dios escogió. ¿Quiénes son los necios? Los que efectivamente reconocen su debilidad. Siempre hemos hablado de esto y ese es el único requisito que tiene nuestro Padre para ahora, permitiendo esa obra de Cristo en nosotros, ir mostrándonos todas estas cosas. Están escritas, no son invenciones, no podemos dejar de tener mucho cuidado cuando escudriñamos, porque está escrito, es exactamente como nuestro Señor y Dios Jesucristo le contestaba al adversario, es como enseñaba, y lo repite muchas veces para no salirnos más allá de lo que está escrito. Por tanto, estas cosas, aunque sean tan profundas, ciertamente están escritas y el Padre quiere darnos a conocer en esa pequeña luz de que las cosas visibles se hicieron de las invisibles.
Lo que hay se hizo de lo que no había. Esto tiene que ver con la cabeza, esto tiene que ver con su poder creador, esto tiene que ver con su morfe, cómo es que él se puede es preciosa la palabra morfe, como la dice en Filipenses, él es la morfe de Dios, porque se traduce la forma y no es la fórmula. Es la fórmula y ya lo hemos explicado con el agua. Es decir, H2O, dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, siempre da agua. Puede estar en su estado sólido, líquido y gaseoso, pero es agua. Es decir, si él en sus elementos ya hizo que se conformasen de tres maneras distintas, que no va a poder hacer él despojarse, no de toda su gloria, sino de parte de su gloria, y rebajarse hasta la forma de un siervo, del siervo más bajo. Del siervo más bajo que se ciñe una toalla y le lava los pies a los discípulos. Esto es precioso porque en una casa oriental, en una casa de un hombre rico oriental, había muchos siervos y había siervos que ocupaban labores más honrosas y había los que hacían los trabajos más viles. Y el siervo más vil, el último en la casa, era el que lavaba los pies a las visitas que entraban en aquella casa. A nosotros nos puede parecer qué cosa más horrible, pero acordaros que en aquel tiempo las calles eran de tierra, eran polvo y la gente venía con sus pies muy manchados y ensuciaban la casa donde estuviesen sentados. De manera que en la cultura era un símbolo de hospitalidad lavar los pies, y todavía hay, y todavía se hace en algunas casas, pues la gente se tira sus zapatos antes de entrar. Y en India, en todas las casas. En India, cuando entrábamos en casa de las personas, es decir, las costumbres, muchas de las costumbres que vemos en las escrituras están muy bien explicadas. Y aquí, en la península ibérica, porque los orientales de esta zona de Arabia estuvieron 1000 años en la península ibérica, aquí en Portugal y España. Entonces hay algunas costumbres que los americanos no entienden y que para nosotros es más sencillas. Yo recuerdo siempre, y me acuerdo del tal Pillai, aquel que escribía los orientalismos. Algunas veces lo escuché y él decía que el primer tiempo en Estados Unidos pasó un hambre que no era normal, porque las personas lo convidaban a sus casas y él practicaba el orientalismo que vemos en la palabra el constreñir. El constreñir significa que tú, cuando te invitan por primera vez, no es de buena educación que digas, sí, voy. Por ejemplo, si alguien te invita, oye, vente a mi casa a comer. Aquí nadie, sí, voy, a menos que sea un gran amigo tuyo con quien tengas mucha confianza y que le digas, hombre, me alegra que es... Pero no, si alguien conoces por primera vez y te dice, vente a comer a mi casa, pues es de buena educación decir que no.
Y él te dice una segunda vez. Y la segunda vez tienes, no, porque tienes que poner una excusa, como decir, por ejemplo, no, porque tengo que ir a mi casa. Y él entonces te da otra razón, y ahí cuando es la tercera o cuarta vez ya dices que sí. Y así iba Pillai y lo convidaban a comer en Estados Unidos, él decía que no, educadamente, y nadie le constreñía. Esto lo vemos en las escrituras muchas veces y no entendemos. Por ejemplo, cuando nos constriñó y fuimos a su casa, hay algunas partes en el libro de Hechos en que sale ese orientalismo. Bueno, pero todo esto para explicar hasta qué punto se rebajó el Señor Jesucristo, lo cual es así es como nosotros aprendemos la labor que va haciendo en nosotros. Es decir, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y naturalmente la obra de Cristo en cada uno de nosotros también nos predispone. Y vemos la gran bendición que es servir. Bajo el punto de vista siempre suyo en las escrituras. Cuando él repite tantas y tantas y tantas veces lo del amor, es porque él está lleno en esa naturaleza que ha descrito también Sara en su cabeza, en su eternidad, en su magnificencia desconocida, impensable para el hombre, está lleno de amor. Y fijaros bien, porque su adversario es la palabra que más ha falsificado. Y es la palabra que más mueve al mundo, pero falsificada, llena de tinieblas. Por eso siempre ya hemos oído que hay el ágape, el fileo y el eros. Pero esto es una pequeña idea, ciertamente. Lo que hay es unas tinieblas enormes de todo lo que ha hecho perfecto nuestro Dios, como en la introducción de este ser que pretendió ser igual a Él, lo ha escondido, lo ha ocultado, y de hecho su presencia entre nosotros, de Dios entre nosotros, Dios con los hombres, Emmanuel, es su título también, es precisamente para disipar estas tinieblas. Y esto lleva su tiempo, es decir, nuestro Dios es justo, santo y bueno. Aunque Él lo podría hacer perfectamente de muchas maneras, Él es justo, santo y bueno. Él no le quita a nadie aquello que le ha dado, porque podría quitarle el poder que le dio a su hijo Lucifer. Pero por un versículo sabemos que en su justicia, santo y bueno, Él no puede retirar lo que le ha dado a ese ser suyo creado. Y además es una oposición mucho más extrema de lo que podemos pensar o imaginar, porque sabemos otra vez por los relatos que leemos en Daniel, en este caso me estoy acordando, ya lo hablamos Sara y yo el domingo, pues hubo un arcángel, no sé si un arcángel, no sé si un ángel fuerte, como los expone en el libro del Apocalipsis, o si el propio Gabriel, que era el que llevaba los mensajes de nuestro Dios a María, por ejemplo, pero Daniel le pidió sabiduría acerca de un tema y nuestro Dios envió a este ángel a iluminarle su entendimiento. Y cuando llegó a esta bóveda celeste más cercana a nosotros, donde viven estos principados y potestades de maldad, le hicieron guerra y lo
obstaculizaron durante 22, 23 días, ahora no recuerdo, 20, 21, pero sí, o sea, más de 20 días. De tal forma que tuvo que venir Miguel, que es el que hace las batallas de nuestro Dios, a ayudarlo y a atravesar esa zona donde se encuentra el adversario. Por tanto, todo esto nos muestra la gran oposición que tenemos, este adversario, y con el cual es precioso porque nos enseñaban que nosotros teníamos discernimiento de espíritus, y es cierto que eso era uno de los dones en el tiempo de Pentecostés. Pero todo lo que se llame hoy discernimiento de espíritus no es más que aquellos relatos de los hijos de Escevas. Es decir, ellos, aunque utilicen el nombre de Jesucristo, es una cosa muy peligrosa. Yo lo he visto en India y he visto realmente cómo puede ser terrible para las personas que están invocando el nombre de Cristo, intentando expulsar estos espíritus diabólicos, porque es cierto que se dejan engañar por el adversario hasta que él quiere, y puede suceder lo que vemos en el libro de Hechos, ¿no? Escenas muy violentas con eso. No. Nosotros tenemos mucho respeto. Esto es algo que está escrito en Judas, en la última epístola. Nosotros no proferimos nada de maldición contra estos seres espirituales de maldad, sino que el Señor te reprenda. Es Dios en Cristo el que dice que los tiene debajo de sus pies. Y esto es hermosísimo, otra vez con el antes de la fundación del mundo, porque Él dice que nosotros estamos por encima de todo principado y potestad, y no solo de los de maldad, sino también de los principados y potestades que nunca se revelaron en esos lugares celestiales. Y el local donde nosotros estamos es más alto. Es impresionante. O sea, todo esto nos deja sin palabras. No tenemos más que agradecer y que siga dando un poquito más de luz. Pero quiero, antes de acabar, volver a repetir que esta condescendencia de Cristo nos deja ver todas las calidades, las cualidades que habitan en aquel ser que hoy nos ha mostrado un poco más Sara en esta enseñanza. Y daros cuenta, esto es la grandeza por la cual Pablo en Filipenses dice: y si soy derramado en libación, es decir, cuando estaba esperando por cuál sería el resultado en el tribunal de Roma, él está con confianza de que va a salir como salió 2 años, y que saldría libre, porque era más beneficioso para los creyentes que él siguiese dando información acerca del gran secreto. Pero el mismo Filipenses dice: y si soy derramado en libación, en sacrificio, yo estoy más que dispuesto. ¿Cómo es posible? Pues porque vivía por la fe. Como dice nuestro Dios, buscar las cosas de arriba, en esa relación de amor con nuestro Padre. Y esto es ciertamente igual de poderoso que todo lo que estamos viendo en nuestro Dios. Y es el énfasis que pone el cómo traspasó los cielos para llevarnos allí. Esto es por la fe que nos transportamos a ese ser en aquel lugar celestial que es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y
fijaros el amor, hasta en los más pequeños detalles de las escrituras, cuando escribí esta semana acerca del relato de los hermanos de José cuando fueron a Egipto a por alimentos, José quiere ver a Benjamín, su hermano, entonces le dice, no vengáis otra vez a por comida si no traéis a vuestro hermano. Y Jacob se lleva días y días y días sin querer dejar ir a Benjamín. Y leyendo todos los tipos y sombras que hay en este relato, hasta que por fin lo deja ir a Egipto para que puedan tener alimentos y librar a su pueblo, a toda su descendencia, es el mismo pesar que él tuvo haciéndose el hijo. Cuando leemos en Romano, él no escatimó ni a su propio hijo, no ahorró, es la palabra portuguesa. En la versión portuguesa dice no ahorró a su hijo, no lo escatimó. Es que lo dejó ir, se dejó ir a sí propio, sabiendo que iría a sufrir con los mismos sentimientos de un hombre por la muerte más baja que podemos conocer. Y todo esto fue lo que le costó, siendo justo, santo y bueno, para quitarle de sus manos al adversario legalmente todo lo que le había quitado a él y llevarnos otra vez de vuelta a sus brazos. De manera que esto es como nos muestra todo su amor, este ser que es cabeza antes de la creación y en el tiempo en que nosotros fuimos pensados. Esto es algo enorme, precioso, y para quedarnos calladitos en la presencia del Padre, esperando que Él nos siga dando más luz. Pero este libro de Efesios está lleno de esta riqueza, efectivamente, de lo que hizo con que Pablo no se importase en absoluto, ¿no? Ser derramado en libación y como cualquiera de nosotros, todo se da por basura cuando se comienza a tener un pequeño entendimiento de este gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y luego cómo nos entrelaza en este cuerpo. Como dice Sara, el cuerpo único, el cuerpo único. En la administración había judíos, había los gentiles que se sumaban, pero el judío primeramente, después el gentil. Aquí no, aquí se entrelaza el cuerpo a la manera como la cabeza lo sabe hacer y efectivamente cada uno, cada miembro conectado directamente solo con su cabeza, no con coordinadores, no con líderes, no con nada, de nada en absoluto, sino con la cabeza. Eso es lo que ha pretendido siempre. Ok, hay otra cosa que quisiera aportar acá, Juan, y es algo maravilloso que pude ver en esto que hemos estado revisando en este antes, y es que nosotros antes creíamos que íbamos a ocupar esta tercera parte de los ángeles caídos con el arcángel o el ángel de luz, Luzbel. Pero no es así. Porque resulta que nosotros vamos a estar más arriba. Estamos más arriba de los principados y potestades celestes, o sea, imaginémonos en este momento los Zoas, los ancianos, etcétera. Nosotros vamos a estar más arriba, o sea, en la habitación de Dios, por una razón muy sencilla. Esto es muy importante, esto que nos muestra la Escritura, porque
es como si Dios nos hubiera dado lo más, la crema innata, el as bajo la manga. Este es el as bajo la manga. O sea, porque el cuerpo único de Cristo está conformado, lo hablábamos con Amparito, está conformado por todo aquel que quiera ir, que quiera, es decir, tanto judíos como gentiles, y está abierto al mundo. Para todos está disponible de la misma manera, ¿sí? Y tiene una altura mayor que aquella habitación que ocupaba el querubín con sus ejércitos o con sus ángeles que han caído. Nosotros estamos en una posición aún más alta porque estamos en aquella parte de donde Dios está inaccesible por una sencilla razón, y es que como nosotros somos parte del cuerpo único donde Cristo es la cabeza, cuando Él entregue al Padre, pues todo es uno en uno. Venimos a la misma figura del agua, ¿cierto? Entonces vuelve todo a ser Dios, todo en todos, pero nosotros con una posición mucho más alta, y eso es algo que si lo meditamos, pues es una cosa magnífica. Y otro punto importante es que cuando Dios en su inteligencia, en ese antes allá, donde no había tiempo ni espacio, ¿cierto? Con su inteligencia, en sus pensamientos, en su profundidad, predestinó o hizo este plan o esto que quería hacer. Y cuando Él designa a Cristo para crear, ese Cristo también lo designa como un Salvador. Pero acá, como todo está, Él está acá con todas las probabilidades y es el que conoce todas las posibilidades y probabilidades, ¿cierto? Contiene también la oscuridad. Es muy importante entender esto. Lo contiene absolutamente todo, por eso existe el libre albedrío. Lo contiene absolutamente todo. Y al contenerlo todo, ¿cierto? Él es incontenible, pero al saberlo todo y al contenerlo todo, entonces por eso Cristo se vuelve como el Salvador. Pero ojo acá con lo que voy a decir. ¿Qué tal si el que peca no es el querubín, sino el que peca es uno de los Zoas, o el que peca es alguno de los ancianos, o el que peca es un ángel, porque todos tienen libre albedrío? O sea, lo que quiero decir es que estaba todo tan, entre comillas, eh, todo era probable, o todo es probable en ese pensamiento, en esa predestinación, que por eso Cristo también fue el Salvador. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces uno cree, ah, sí, ya todo lo tenía hecho. No, 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 no. Acá cualquiera hubiera podido pecar, eso es una cosa que tenemos que considerar. ¿Qué tal que él no hubiera sido el que pecara, o el que se fuera a querer ser igual a Dios, o se oscureciera de esa forma? Hubiera sido otro. Sin embargo, Dios ya tenía preparado para por si acaso pasaba algo. Eso es una cosa interesante que hablamos, discutimos con Amparo, y me parece muy interesante verlo desde ese punto de vista. Porque Sí, sí, y otra cosa que me viene, efectivamente, la salvación, que es mucho más amplio, es Dios todo en todos. Las recompensas es efectivamente el tiempo, el reino del milenio. Es decir, la celebración de bodas es el tal milenio, que es cuando se dé nuestra esperanza y cuando se dé la esperanza de Israel en su segunda venida. Estas recompensas son para ser disfrutadas o en los lugares celestiales donde estaremos nosotros, o la Jerusalén celestial, o los que reinen con Cristo también aquí en la tierra. Y fijaros qué bien coincide aquella parábola de los convidados al banquete de boda, en que había uno que no tenía el vestido de bodas. Y a ese le dijeron, oh amigo mío, ¿qué haces tú aquí? Efectivamente, va para afuera y ahí serás el lloro y el crujir de dientes. El vestido de bodas es Cristo. ¿Cómo vamos a acercarnos nosotros
aquella morada de nuestro Dios Santísimo si no vamos revestidos de Cristo? ¿De qué obra podríamos nosotros vestirnos para presentarnos allí? Él nos pura y simplemente saldríamos pitando como salió el banquete del banquete aquel que no tenía su vestido. Es un precioso símil que me viene ahora. ¿Cómo es que nosotros nos presentaríamos sin tener este vestido tan precioso que a él le costó tanto ponernos? Porque los reyes en aquella altura eran los que ofrecían el traje. La gente no tenía traje de bodas. A los convidados se les daba aquel traje y tenían que ponérselo por gracia. Y aquel fue simplemente osado al punto de decir, yo voy de cualquier manera. Y esto es lo que hace mucha gente, intentar acercarse al Padre por sus obras o por cualquier mérito suyo. No, es revestidos de Cristo que atravesamos los cielos con Él, identificados en su resurrección, ascensión y, como dice Efesios, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y ahí es donde podemos vivir 24 horas por día, limpiándonos, esto sí, como dice siempre Sandra, en esa presencia suya estamos siempre, es algo que está continuamente sucediendo, que bien lo ha visto Charo Quesada esta semana, me puso un audio precioso porque le dio el Espíritu la luz de entendimiento, que es esto de limpiarnos. Y es que es verdad, la limpieza es continua. Siempre que estamos desnudos en la presencia de Cristo, vestidos de Él, con su justicia, acercándonos a aquel sitio donde nos sentó. Él dice, nos sentó en aquel sitio juntamente con Él, y vestidos con Él, es que podemos entrar con denuedo, confiados, pretendiendo entrar con cualquier mérito nuestro, porque hayamos hecho cualquier cosa, somos de allí escupidos, como fue aquel que se intentó introducir en el banquete de bodas. Por eso está escrito, es precioso. Excelente, excelente, Juan, muchas gracias. Amparito, no sé si alguien más quiera aportar algo más. ¿No? No, parece que no, Nenita. Vale, muchas gracias. Entonces, para cerrar, nomás decir que si alguien quería saber cuáles eran las, que siempre nos hacemos esas preguntas, que como cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo, pues estas son las inescrutables riquezas de Cristo. Todo lo que hemos estado aprendiendo en la profundidad de la Escritura, esas son las profundidades de las riquezas de Cristo que nos habla el libro de Efesios. Y pues no olvidemos que estamos en este estudio de Efesios, que estamos mirando cuál es nuestra posición y adentrarnos cada vez más para poder cada vez más entregarle el poder a Cristo, es decir, desvestirnos, despojarnos y cada vez estar más livianos. Así que yo quiero orar, yo quiero hacer una oración de cierre. Y Padre, yo estoy absolutamente agradecida y bendecida y muy agradecida a Dios por permitirme adentrarme en tu escritura, por compartir tu palabra, Padre, a mis hermanos en Cristo, por dejarla en esta grabación que seguramente perdurará en el tiempo designado por ti, y la verán las personas que tú escojas, Padre. Gracias, Padre, por los propósitos que tenemos en mente para este año. Gracias por las personas que estamos acá, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde tu habitación, desde tu morada, desde tu magnificencia, Padre. Estamos tan agradecidos que tú estás aquí ahora con nosotros, que eres incambiable, que no, inmutable, que eres el mismo por todos los tiempos. Gracias por estar en este momento presente.
Gracias, Dios, por sanar nuestras vidas, por sanar nuestros cuerpos, por llenarnos de buena salud, de energía, por mover esa química dentro de nuestro cuerpo para que estemos vigorosos y con salud, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro aliciente, tú eres nuestro bálsamo, eres todo nuestro amor, Padre, por la cual nos movemos. Y te pido que nos ayudes a mantenernos en esta firme convicción de la habitación que tenemos en este momento, que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos siempre con la vista puesta en alto. Ayúdanos a mantener la mente humilde, baja, tranquila, sabiendo que tú vas delante de nosotros organizando todas nuestras cosas. Ayúdanos a despojarnos, a ser cada vez más livianos, a saber que tú sabes todo, que tú conoces todas las probabilidades, que nuestros pensamientos, Padre, sean nutridos de tu escritura, de tu poder, que podamos tener mucho más confianza en ti, Padre, y así podamos conocer más profundo las riquezas de Cristo, las que tú nos has dejado en estos tiempos. Y te agradezco infinitamente por este grupo de personas que estamos acá, porque somos escogidos, porque no, es que es magnífico, Padre, porque sencillamente estamos reinando con Cristo y porque sencillamente este paso por este mundo es temporal. Así que te agradezco esta noche en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Sarita. Bueno, muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, Y Juan. el jueves nos vemos, hacemos reunión o no. Sí, 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 señora, claro, los que quieran. Este jueves hay reunión disponible. Ah, bueno. Bueno. Gracias, Sandrita. Te encargo para, por favor, conectar. Gracias. Bueno. Entonces, cordialmente invitados. Gracias, Sarita. Gracias, Juan, y a todos. Vale, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hola, Dori. Chao. Feliz noche. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Descansen. Chao. Amparitos, 5. No, cortico porque tengo que comentarte algo. Espérate, detener. Detener grabación, ¿ya se detuvo? No. Ah, dice grabación iniciada. No, no, no se ha detenido. ¿Cómo así? No, pero no se ha detenido. ¿La detengo? Sí. ¿Tú quién estaba grabando? Tú estabas grabando. Grabación iniciada por Sara Cuervo. ¿La detengo? ¿A qué hora se inició? Ahorita no, antes no quedó grabado. ¿No te acuerdas que yo te dije que no las canciones? ¿La detengo?